Maite lucha para que se haga justicia con su hija. Vean, Lía murió con 20 años durante unas vacaciones en la isla del Hierro. Cayó desde 6 metros de altura en una rampa sin barandillas ni la señalización adecuada. Unos meses antes de la muerte de Lía, otro joven había sufrido un accidente en el mismo lugar. Maite está con nosotros. Maite, buenas tardes. Maite, buenas tardes, Sole, y muchísimas gracias por sacar el caso. De verdad, mil gracias. Maite, coge un poquito de aire, que vamos a recordar la historia de Lía, lo que le pasó a Lía, y ahora hablamos. Maite no se imaginaba que su hija Lía iba a morir en sus vacaciones. La joven de 20 años se precipitó por este barranco sin señalizar y sin iluminar. 6 metros de caída libre que le provocaron un traumatismo en la cabeza. Horas después fallecía. Su familia ha denunciado al Ayuntamiento de Valverde y ha recurrido el caso en varias ocasiones, aportando pruebas como este informe pericial. El lugar del accidente se localiza sin lugar a duda alguna dentro de una parcela cuyo único titular es el Ayuntamiento de Valverde. Mientras que la justicia exime de cualquier responsabilidad al Ayuntamiento, sus padres están recabando nuevas pruebas para que se reabra el caso. Quieren que se haga justicia por Lía. Consideran que su hija universitaria murió porque este espacio sin iluminación ni seguridad incumple supuestamente la normativa urbanística. Un punto negro en el que meses antes otro joven se precipitó ingresando de urgencia en el hospital. Cuando se van a cumplir 2 años de la muerte de Lía, sus padres Maite y Esteban exigen que se haga justicia. Maite, volvemos con usted. Claro, ¿está bien? ¿Podemos hablar? Sí, lo intentaré. Porque yo le prometí a mi hija, porque hablo con ella por WhatsApp todavía. Aquí sí va a ser justicia, porque ella está a día de hoy aquí. Si cuando se cayó el otro chico hubiesen puesto una solución. Por eso la demanda que hemos puesto ha sido por lo penal, porque ahí tiene que haber un culpable por dejadez de funciones. Mire, Maite, ahí solo podemos darle la razón porque efectivamente había habido un accidente previo en ese mismo punto con consecuencias menores, solamente una lesión en un hombro del que se cayó. Si hubieran puesto la dichosa barandilla, hoy Lía estaría aquí. Esto es una evidencia como la copa de un pino. Ustedes son de una luz. O una luz, o un algo, sí, algo que advirtiera. Mi marido fue 2 días después del fallecimiento de nuestra hija. Imagínate cómo estaría. Y fue a poner un foco que le costó 8 míseros euros. Y yo pienso, eso es lo que valía la vida de mi hija. Porque él fue a ponerlo para que no hubiese más accidentes. Porque fue de noche esto. Sí. Ay, Maite. ¿Usted quiere que se haga justicia? Porque, por desgracia, a Lía no la podemos recuperar. Ya nos gustaría. El ayuntamiento, ¿qué explicaciones les da? ¿Qué les dicen? Del ayuntamiento no he recibido respuesta ninguna, ni como alcalde, ni como padre, cuando el hijo de él estaba en el grupo de amigos de mi hija. ¿Así? No te oigo. Sí, no, le estamos escuchando, la Maite. El hijo del alcalde estaba entre el grupo de amigos que estaban esa noche con Lía, se estaba diciendo. Y no le ha llamado, ni una miserable llamada. Nada. Madre mía. Ustedes son de Gran Canaria, el accidente tuvo lugar, se lo recuerdo, en el Hierro. No sé, Maite, cuando usted recuerda esa terrible noche, ¿qué ve, qué le llama, quién le avisa? Eso fue todo. Porque yo había hablado con mi hija a la 1 de la mañana para preguntarle si iban a salir y me dijo que sí, que iban a ir a Valverde. Pues nosotros estábamos cenando en nuestro aniversario de boda, que mi hija fue testigo de la boda. Porque nos casamos después de 25 años. Entonces a las 3 más o menos recibimos una llamada del Hospital del Hierro
diciéndonos que nuestra hija se había caído, que tenía un traumatismo craneoencefálico muy grave, allí no podían hacer nada y que la tenían que trasladar al Hospital Dr. Negrín en Las Palmas, en Gran Canaria. Cuando nosotros sobre la marcha nos fuimos al hospital, tardó horas y horas en llegar. Y cuando los médicos hablaron con nosotros, la cara de ellos lo decía todo. Todo. No me puedo quitar la cara de ellos tampoco, son tantas cosas. Porque nos decían que estaba muy, muy, muy grave. Que tenía un hematoma en la cabeza y que si no se la bajaba no iban a poder hacer nada. Entonces ella fallece al día siguiente. Pudo al menos, Maite, no es consuelo, ¿eh? No piense que lo pienso, que no lo pienso, pero despedirse de ella, de alguna manera, un último abrazo con vida a la pobre Lía, que no tenía que haber caído por un lugar no señalizado. Esta es la gran injusticia de la historia de Maite, su marido y su hija Lía, claro. Maite, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? A mí por lo que me gustaba salir era porque según llegaron los abogados al Hierro, ya habían archivado el caso sin investigación y eso que había habido un fallecimiento. Entonces tuvieron que poner el primer recurso. Se vuelve a abrir. Entonces ahí podemos presentar todas las pruebas. Presentamos un acta notarial para que diera fe de cómo estaba el sitio antes de que hicieran nada, porque claro, ahora lo van a hacer después. Un informe de un arquitecto perito judicial, donde indicaba todas las anomalías que incumplía la normativa urbanística. Presentamos los datos de Geray Morales, que ya tenía una demanda por lo penal también. Una noticia que salió en la página web del Ayuntamiento de Valverde diciendo que quedaba inaugurada la zona a falta de iluminación y señalización. Eso fue en el 2017. No se hizo en ese momento, pero tampoco se hizo cuando se cayó Geray. Y además, el atestado de la policía diciendo que en la zona estaba sin iluminar y sin señalizar. Entonces, como todas esas pruebas no han servido de nada, que yo creo que ya solo con la caída de Geray sería suficiente, pero es que ni lo llamaron a declarar, ni lo llamaron. Solo llamaron a los amigos de mi hija. No llamaron a ningún técnico del ayuntamiento para que explicara por qué no incumplía el lugar. Además, por donde se cae Lía no aparece en ningún lado del expediente de la obra, ni en el proyecto, ni en el modificado, ni en las certificaciones, ni en el final de obra. No aparece. Eso sería un acuerdo, digo yo, entre el señor de la huerta y el ayuntamiento, o no facilitado la documentación que tiene que ser. Pero claro, después vemos que en Canarias hay imágenes grabadas aéreas para ver si hay obras ilegales. Pues en el 2010 no está la rampa y en el 2011 ya está la rampa, coincidiendo con una de las fases de la obra. No, está claro, Maite, que aquí han pasado cosas. Carlos Quílez, ¿algún tipo de responsabilidad tendrá que haber necesariamente? Por supuesto que hay una por acción y una por omisión. Y sobre todo, fíjate que nos ha dado un detalle, Maite, absolutamente que nos ha puesto los pelos de punta, y es que ya en el propio ayuntamiento ya reconocen documentos oficiales en el acto de la inauguración de la zona que no dispone de señalización ni de iluminación adecuada para. Lo reconoce, pero es que se produce el doble accidente, el de esta criatura y el anterior, y a día de hoy tampoco está señalizado. Bueno, es que 2 años después... No, perdón.
Pero tengo que aclarar una cosa. Ahora, después del fallecimiento de mi hija, ellos han reconocido que estaba mal porque han puesto una reja. Ya. Claro, pero está el foco que puso su marido y la reja 2 años después, no hay nada más. Lo que ocurre es que No, lo han tratado... Yo no he ido más. Lo han tratado, según ha explicado Maite, lo han considerado que la culpa es de quien se cae. Sí, sí. Entonces esto es un poco el mundo al revés, ¿no? Ella ha dicho algo que yo creo que al final, yo creo, de verdad, honestamente, creo que le acabarán dando la razón, porque ha dicho algo muy importante. En cuanto llegan a los 2 días ya se ha cerrado, ya se ha archivado como si no hubiera pasado nada. Al margen de quién tenía que haber puesto, cómo se tenía que haber puesto, eso es un lugar público, es un lugar evidentemente peligroso, no hace falta ser ningún técnico de nada para ver que es un lugar muy peligroso y que da igual en qué condiciones vaya la persona, como si yo voy con un coche, con un monopatín o con una bicicleta. No se ve y hay 5 o 6 metros por lo menos. Entonces, yo no sé de quién es el... No, hay más. Es que, como digo yo, y si es un niño, porque nosotros teníamos esperanza, nosotros sabíamos que en el Hierro poco íbamos a sacar, porque aquello es muy pequeño, se conoce todo el mundo, y teníamos nuestras esperanzas en la el audiencia. provincial. Ya, en la audiencia. Ya, pero pueden seguir. O sea, Maite, yo de verdad le animo a seguir. Porque evidentemente es que tienen que seguir, porque no sé de quién es, insisto. No sé si es que hicieron un apaño con el dueño de la parcela, no sé si es que se le acabó el presupuesto, no sé si es que alguien se llevó una mordida de ese presupuesto que de todo hemos visto ya en este país. No tengo ni idea y no quiero juzgar. Pero desde luego yo de verdad, Maite, la animo a seguir porque, insisto, si es un lugar público es evidente que es un lugar peligroso. Y me da igual en qué circunstancias vaya la persona y me da igual cuál sea el contexto. Que cruce ese refrán de más vale una imagen que 1000 palabras. Claro, lo estamos viendo. Es que es tan evidente, o sea, tú ves ahí el tortazo que hay ahí, que no hay luz, que no hay una valla y que puedes pasearte por ahí a oscuras, y ya no una chica como esta que tuvo la desgracia de fallecer, un niño pequeño que puede no tener ni siquiera el sentido del peligro. Niño. Claro, efectivamente. Es que es un niño echa disparate. a correr. Es un disparate, o sea, eso es una trampa mortal, nunca mejor dicho, por desgracia. A mí no me cabe en la cabeza que el ayuntamiento no reaccione. Estaría bien que nos llamara el ayuntamiento al programa y nos explicara algo, porque a lo mejor hay una explicación que nos hemos perdido, ¿no? No tuvo la con el y no chile le ponga adjetivo. Teniendo Correcto. al hijo Correcto. en el grupo de amigos. ¿Puedo aclarar? Va a llamar a la tele. Vuelvo a decir lo que hemos dicho aquí en este programa. Lamentablemente tratamos temas terribles como estos. Y cito a Antonio Naranjo. Lo primero, ¿dónde está el uso de los impuestos? Esa es la primera. Y lo segundo, ¿qué ocurre? Que cuando no es campaña electoral, nuestros queridos alcaldes no levantan el teléfono ni para dar el pésame. Es alucinante. ¿Puedo decir algo más? Maite, bueno, al menos... ¿Puedo decir algo más? Sí. Porque vamos a presentar nuevas pruebas, porque era lo que necesitábamos para que se abriera de nuevo. Sí. Y yo no quería que fueran a saco roto, por eso quería que saliera en televisión. Porque esas pruebas son el número de instrucción de la denuncia de Geray. Sí. Porque ya que no lo llamaron a declarar, él ha puesto una denuncia y está ahí, y hay un número de instrucción. Y el arquitecto perito judicial ha hecho un nuevo informe, porque hay más cosas en el tema del proyecto, y el muro en ningún caso cumplía con la normativa urbanística. Era un escalón de 40 centímetros, tenía que tener 90. Un niño pequeño se cae. Un niño Lo pequeño que se dice cae, la totalmente. sentencia es que mi hija fue voluntariamente asumiendo los riesgos. Claro, lo que le decía Cruz Morcillo, Claro. que la responsabilidad eso es del mentira. que se cae. No, pero yo no afirmo eso. Maite, gracias de verdad por ofrecernos su testimonio y aquí nos tiene a su lado. Ojalá se haga justicia, ojalá se haga justicia. Madre mía, qué desgracia más grande. Un momento que me dicen que a la redacción ha llegado un... De la boda. Porque nos casamos después de 25 años. Entonces a las 3 más o menos recibimos una llamada
del Hospital del Hierro, diciéndonos que nuestra hija se había caído, que tenía un traumatismo craneoencefálico muy grave, que allí no podían hacer nada y que la tenían que trasladar al Hospital Dr. Negrín en Las Palmas, en Gran Canaria. Cuando nosotros sobre la marcha nos fuimos al hospital, tardó horas y horas en llegar. Y cuando los médicos hablaron con nosotros, la cara de ellos lo decía todo. Todo. No me puedo quitar la cara de ellos tampoco, que son tantas cosas. Porque nos decían que estaba muy grave. Que tenía un hematoma en la cabeza y que si no se las bajaba no iban a poder hacer nada. Entonces ella fallece al día siguiente. Pudo al menos, Maite, no es consuelo, ¿eh? No piense que lo pienso, que no lo pienso, pero despedirse de ella, de alguna manera, un último abrazo con vida a la pobre Lía, que no tenía que haber caído por un lugar no señalizado. Esta es la gran injusticia de la historia de Maite, su marido y su hija Lía, claro. Maite, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer? A mí por lo que me gustaba salir era porque según llegaron los abogados al Hierro, ya habían archivado el caso sin investigación y eso que había habido un fallecimiento. Entonces tuvieron que poner el primer recurso. Se vuelve a abrir. Entonces ahí podemos presentar todas las pruebas. Presentamos un acta notarial para que diera fe de cómo estaba el sitio antes de que hicieran nada, porque claro, algo que van a hacer después. Un informe de un arquitecto perito judicial, donde indicaba todas las anomalías que incumplía la normativa urbanística. Presentamos los datos de Geray Morales, que ya tenía una demanda por lo penal también. Una noticia que salió en la página web del Ayuntamiento de Valverde diciendo que quedaba inaugurada la zona a falta de iluminación y señalización. Eso fue en el 2017. No se hizo en ese momento, pero tampoco se hizo cuando se cayó Geray. Y además, el atestado de la policía diciendo que en la zona estaba sin iluminar y sin señalizar. Entonces, como todas esas pruebas no han servido de nada, que yo creo que ya solo con la caída de Geray sería suficiente, pero es que ni lo llamaron a declarar, ni lo llamaron. Solo llamaron a los amigos de mi hija. No llamaron a ningún técnico del ayuntamiento para que explicara por qué no incumplía el lugar. Además, por donde se cae Lía, no aparece en ningún lado del expediente de la obra, ni en el proyecto, ni en el modificado, ni en las certificaciones, ni en el final de obra. No aparece. Eso sería un acuerdo, digo yo, entre el señor de la huerta y el ayuntamiento, o no facilitado la documentación que tiene que ser. Pero claro, después vemos que en Canarias hay imágenes grabadas aéreas para ver si hay obras ilegales. Pues en el 2010 no está la rampa y en el 2011 no está la rampa, coincidiendo con una de las fases de la obra. No, está claro, Maite, que aquí han pasado cosas. Carlos Quílez, ¿algún tipo de responsabilidad tendrá que haber necesariamente? Por supuesto que hay una por acción y una por omisión. Y sobre todo, fíjate que nos ha dado un detalle, Maite, absolutamente que nos ha puesto los pelos de punta, y es que ya en el propio ayuntamiento ya reconocen documentos oficiales en el acto de la inauguración de la zona que no dispone de señalización ni de iluminación adecuada para. Lo reconoce, pero es que se produce el doble accidente, el de esta criatura y el anterior, y a día de hoy tampoco está señalizado.
Bueno, es Es que alucinante. 2 años después No, del accidente... perdón. Perdón, tengo que aclarar una cosa. Ahora, después del fallecimiento de mi hija, ellos han reconocido que estaba mal porque han puesto una reja. Ya. Claro, Pero es que está el foco que puso su marido y la reja. 2 años después, no hay nada más. Lo que ocurre es que No, lo han tratado... yo no he ido más. Lo han tratado, según ha explicado Maite, lo han considerado que la culpa es de quien se cae. Sí, sí. Entonces esto es un poco el mundo al revés, ¿no? Ella ha dicho algo que yo creo que al final, yo creo, de verdad, honestamente, creo que le acabarán dando la razón, porque ha dicho algo muy importante. En cuanto llegan a los 2 días ya se ha cerrado, ya se ha archivado como si no hubiera pasado nada. Al margen de quién tenía que haber puesto, cómo se tenía que haber puesto, eso es un lugar público, es un lugar evidentemente peligroso, no hace falta ser ningún técnico de nada para ver que es un lugar muy peligroso y que da igual en qué condiciones vaya la persona, como si yo voy con un coche, con un monopatín o con una bicicleta. No se ve y hay 5 o 6 metros por lo menos. Entonces, yo no sé de quién es... No, hay más. Es que, como digo yo, si es un niño, porque nosotros teníamos esperanza, nosotros sabíamos que en el Hierro poco íbamos a sacar, porque aquello es muy pequeño, se conoce todo el mundo, Ya. y teníamos nuestras esperanzas En la audiencia, provincial. ya, en la audiencia. Ya, pero pueden seguir. O sea, Maite, yo de verdad le animo a seguir, porque evidentemente es que tienen que seguir, porque no sé de quién es, insisto, no sé si es que hicieron un apaño con el dueño de la parcela, no sé si es que se le acabó el presupuesto, no sé si es que alguien se llevó una mordida de ese presupuesto que todo hemos visto ya en este país. No tengo ni idea y no quiero juzgar, pero desde luego yo de verdad, Maite, la animo a seguir porque, insisto, si es un lugar público es evidente que es un lugar peligroso y me da igual en qué circunstancias vaya la persona y me da igual cuál sea el contexto. Que cruce ese refrán de más vale una imagen que 1000 palabras. Claro, lo estamos viendo. Es que es tan exacto. evidente, o sea, tú ves ahí el tortazo que hay ahí, que no hay luz, que no hay una valla y que puedes pasearte por ahí a oscuras, y ya no una chica como esta que tuvo la Un desgracia niño, de fallecer, un anciano. niño pequeño que puede no tener ni Eso siquiera mismo, sentido del un peligro. niño. Claro, efectivamente. Es que es un Un niño echa disparate. a correr. ¿Por qué? Es un disparate, o sea, eso es una trampa mortal, nunca mejor dicho, por desgracia. A mí no me cabe en la cabeza que el ayuntamiento no reaccione. Estaría bien que nos llamara el ayuntamiento al programa y nos explicara algo, porque a lo mejor hay una explicación Hombre, no que tuvo, nos hemos perdido, ¿no? No la han tuvo llamado a ella. la Ni con el y no, chile. no le pongo un mensaje adjetivo. Correcto. teniendo al hijo Correcto. en el grupo de amigos. ¿Puedo aclarar? Va a llamar a la tele. Vuelvo a decir lo que hemos dicho aquí en este programa. Lamentablemente tratamos Muchas veces. temas terribles como estos. Y cito a Antonio Naranjo. Lo primero, ¿dónde está el uso de los impuestos? Esa es la primera. Y lo segundo, ¿qué ocurre? Que cuando no es campaña electoral, nuestros queridos alcaldes no levantan el teléfono ni para dar el pésame. Ah, es alucinante. ¿Puedo decir algo más? Maite, bueno, al menos... ¿Puedo decir algo más? Sí, Porque vamos a presentar nuevas pruebas, porque era lo que necesitábamos para que se abriera de nuevo. sí. Y yo no quería que fueran a saco roto, por eso quería que saliera en televisión. Pues ya está. Porque esas pruebas son el número de instrucción de la denuncia de Geray, Sí, porque ya que no lo llamaron a declarar, él ha puesto una denuncia y está ahí, y hay un número de instrucción. Y el arquitecto perito judicial ha hecho un nuevo informe, porque hay más cosas en el tema del proyecto, y el muro en ningún caso cumplía con la normativa urbanística. Era un escalón de 40 centímetros, tenía que tener 90. Un niño pequeño se cae. Un niño Lo pequeño que se dice cae, la totalmente. sentencia es que mi hija fue voluntariamente asumiendo los riesgos. claro, lo que le decía Cruz Morcillo, Claro. que la Eso es- responsabilidad eso es es del mentira. que se cae. No, pero yo no afirmo eso, Maite, gracias de verdad por ofrecernos su testimonio y aquí nos tiene a su lado. Ojalá se haga justicia, ojalá se haga justicia. Madre mía, qué desgracia más grande. Un momento que me dicen que A a la ver. redacción ha llegado un